Saludos, les saluda el pastor David Bonilla, pastor del Centro Evangelístico La Roca, y estoy aquí en este momento con mi amada esposa, que ya también van a estar escuchando de ella, y sobre todo queremos extender a cada uno de ustedes un caluroso saludo, no solamente de parte de nosotros, sino de todo el equipo que ha estado involucrado en lo que ustedes ya han estado pudiendo ver a través de las pantallas del celular, el medio que usted esté utilizando para poder ver toda esta proyección. Queremos también dar un saludo a todos los que por primera vez están observando lo que aquí estamos diciendo, hablando, y yo espero que sea de grande bendición y usted disfrute de todo, de toda esta programación. En medio de este caos mundial que ha surgido por medio del asunto de lo que es el COVID-19 y debido también a las nuevas normalidades y las regulaciones que hemos tenido que someternos a ella, nuestra iglesia celebró su último culto a Dios en el templo el día, creo, si no mal recuerdo, el 15 de marzo de este mismo año. Pues muchas iglesias también tuvieron que cerrar y es lamentable decir que por un lado se cerraron los templos, se pararon las actividades, pero en medio de todo esto ha surgido una buena noticia, que hemos aprendido cosas que jamás hubiésemos podido aprender si esto no hubiese sucedido. No fue nada fácil, ni lo es todavía. Pues nos vimos forzados a tener que suspender todas nuestras actividades, pero en medio de toda esta situación tuvimos que reinventarnos para seguir funcionando dentro de las nuevas reglas que estableció el gobierno. A nivel personal y para mi esposa, las cosas en el hogar estaban un poco complicadas. Creo que mi esposa es la que mejor puede contarles cuál era esa situación en la cual nos encontrábamos. Por largo tiempo, mi esposo había estado esperando que le terminaran un trabajo dental que habían comenzado. Por diferentes situaciones que se le presentaron en la clínica, no pudo realizarse y se había pospuesto muchas veces. Cuando ya por fin ya él tenía su cita en mano para terminar el mencionado trabajo, aparece el COVID-19 y detiene todo. Ahora entramos en la crisis del virus, entramos en la crisis dental, entramos en la crisis pastoral, porque él tenía que cumplir con sus responsabilidades y con un trabajo a medio hacer no era tan agradable. En eso también estoy incluida yo, porque estaba a cargo de cuidar a mi papá de casi 93 años, el cual era muy vulnerable a todo lo que estaba sucediendo y necesitaba un trabajo especial. Pero también entramos en la crisis ministerial. ¿Qué vamos a hacer ahora con el templo cerrado? Y en medio, como estaba contando mi amada esposa, en medio de todo lo que ustedes acabaron de escuchar, surgieron muchas preguntas. Le voy a mencionar varias de ellas. ¿Qué haremos ahora que no tenemos la posibilidad de reunirnos en el templo? ¿Qué de los cultos principales de los domingos? ¿Y qué de los ministerios? Las clases bíblicas tan especiales, los domingos, la iglesia de los niños, los Royal Rangers, el ministerio de las niñas, los jóvenes, el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, el ministerio que acababa de comenzarse y es uno de los más importantes, el ministerio de evangelismo. ¿Qué tiempo va a durar todo esto? Eran preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo podemos nosotros organizarnos para hacer llegar la palabra de Dios a la congregación? Esto es algo nuevo para nosotros. Jamás nos habíamos quedado un domingo en la casa, cuando sabíamos que lo mejor era estar en la casa de Dios como
Decía el salmista, mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentar también una situación que ha sido un poco delicada para nosotros, y es el aspecto financiero? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Llegarán las finanzas? Y cuando tengamos que pagar, ¿cómo lo hacemos? Ahora que nadie está asistiendo a la iglesia, ¿será que podemos hacer algunas visitas si alguien se nos enferma? ¿Cómo podemos nosotros alentar a la congregación frente a esta pandemia? Son preguntas que surgen, y especialmente cuando uno está en el pastorado. Recuerdo que nuestro yerno Jonathan le había compartido a nuestro hijo Irving sobre la posibilidad de grabar por lo menos el primer culto en la iglesia donde él asiste, donde tienen un equipo de grabación fenomenal, hermoso. No teníamos nosotros ni la menor idea, para que ustedes vean cómo Dios sabe hacer las cosas. Algunas veces pensamos que y ahora no hay control de nada, pero Dios tiene todo bien fríamente calculado. Él tiene todo bajo su control. No sabía, lejos estaba de nosotros, el pastor de nuestro yerno ya había sido dirigido por Dios para prestar el lugar, esas cámaras, esas grabaciones a una iglesia que estuviese con una necesidad de poder proyectarse o dar los mensajes por medio de estos medios de comunicación. Pero gloria a Dios que el Señor siempre está ahí presente. Nunca dudemos de Dios. Él nunca está ausente, siempre hace acto de presencia. Rápidamente, Irving organizó, más bien reunió el ministerio de alabanza y de adoración. Y a pesar de sus muchas responsabilidades y obstáculos, no solamente de él, sino de todos los que forman parte de este ministerio, estuvieron dispuestos a estar presentes. Fuimos a aquel auditorio lleno de asientos vacíos, y cómo uno predicarle a esas sillas vacías. Pero ¿sabe qué? Dios, en su plan perfecto, puso en nosotros el predicar por fe, como si ese auditorio estuviese completamente repleto. Pero aunque no hubiese personas allí sentadas, había mucha gente que ya comenzaron a escucharnos en la sala de su casa, en los cuartos, sus habitaciones, allá en el auto o en los hospitales, o a saber en cuántos otros lugares estaban ya esas personas comenzando a escucharnos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Al principio tuvimos algunas frustraciones, pero sabe que también momentos maravillosos, gloriosos. Dios nos ayudó en medio de esa situación a saber superar esos momentos de crisis y a poder disfrutar las bendiciones que Él nos estaba dando a cada uno de nosotros para hacer que todo esto pudiese ser una realidad. Pudimos gozar de momentos agradables, de momentos jocosos, donde reíamos, y comenzamos a grabar cada semana. Pues el grupo fue fiel y permaneció firme, pero me hacía falta la presencia de una persona muy especial, que todavía no había venido a formar parte del grupo, por razones que va a explicar, y me refiero a mi amada esposa, que mucha falta nos hacía. En aquel lugar sí había gente allí en la plataforma, pero era necesario que hubiese por lo menos una persona allí sentadita y que nos diera esa motivación. Y para mí, mi esposa es una inspiración, ya por unos cuantos años, ¿verdad? Nada más, 48. 48 años. Amén. Y todavía sigue siendo un motor para mí, mi correctora, mi crítico y cuantas otras cosas más, pero claro, constructivamente, para que yo pueda funcionar aún mejor. Así es que en medio de todo esto,
quiero decirle que de pronto mi amada esposa puedo verla y ella va a contar cómo fue todo esto. Cuéntale, por favor. Como les había mencionado anteriormente, mi padre estaba bajo mi cuidado. Me era muy difícil salir, y mayormente a esa hora que eran las grabaciones, porque era el tiempo que era disponible, a las 5 de la tarde. Era un poquito retirado de la casa. Tenía que preparar lo que se iba a presentar. Además había un tiempo limitado, que no era que íbamos a tomar mucho tiempo, sino un tiempo limitado para esas grabaciones. Había que dejar todo en orden antes de yo poder salir, y había muchas cosas que pues me impedían, quizás no veía que mi presencia era tan necesaria. Pero cuando mi esposo me invitó la segunda vez, le oré al Señor, como siempre lo hago, para ver si estaba en sus planes que yo estuviese presente también ahí, respaldando ese grupo, que estaba dándole el alimento a ustedes allí en sus hogares. Y oré y esperé la respuesta, pero la recibí rápido, porque cuando vi la grabación del próximo domingo, ya él había anunciado que yo iba a estar presente la próxima semana y les iba a saludar. Pues entonces así fue que la próxima grabación fui, y allí pues saldé mi compromiso. Pero cuando llegué allí yo no sabía exactamente en qué lugar o cuándo era mi participación. Después de consultar, inmediatamente me dijeron: tú eres la primera que va a salir. Yo no sabía ni cómo, ni cuándo, ni qué iba en el momento a hacer, ni dónde me iba a parar. Lo único que pude decir: en el nombre de Jesús yo puedo. Y así fue que entonces me paré y ministré, y fue de gran bendición. El Señor pues me dio respaldo de que muchas personas pues fueron bendecidas por las palabras que Dios le dio a través de esta su sierva. Y así continué respaldando al grupo cada semana en la grabación hasta la última grabación en ese lugar. Aunque en ese periodo también había atravesado el fallecimiento de mi padre y todo ese proceso, pero Dios me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Por eso le doy gracias al Señor, porque en medio de situaciones difíciles, Dios siempre se glorifica. Este es Irving. Tengo la bendición y también el gusto de dirigir el Ministerio de Alabanza y de Adoración, y con nosotros también tenemos a Alex, parte también del grupo de Alabanza y Adoración. Que yo sé que nadie lo conoce. Tantas cosas que hemos visto en los últimos meses, tantos cambios que verdaderamente han a cada uno de nosotros, primero que nos tomó por sorpresa al mundo entero. No es algo que ocurrió en un lugarcito del país o de la ciudad, sino que todos hemos sido afectados, pero no todos han respondido de la misma manera, y damos gracias a Dios por la manera en que Él nos ha permitido, las cosas que Él nos ha permitido experimentar, y los cambios que hemos visto que han resultado como parte de todo estos ajustes. Y hablando, estamos representando el grupo de alabanza y adoración. Una de las cosas que sobre todo hemos visto es como todo esto ha causado que nosotros salgamos de nuestra área de confort. Muchas veces el área de confort en la cual estamos, claro, nos ayuda a crear cierta seguridad, por eso es el área de confort, porque nos sentimos confortables en lo que estamos haciendo de la manera como lo estamos haciendo. Pero cuando salimos de alguna rutina, sea por obligación o sea por cualquier razón, a veces eso causa un poco de incomodidad. Y es algo que podemos aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual, porque muchos cristianos muchas veces nos encontramos en áreas de confort donde nos sentimos, si estamos dentro de nuestro cuadro, ahí estamos bien, pero entonces cuando el Señor ya comienza a expandir los parámetros, como que a veces nos sentimos como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora a dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Y es en un momento donde puede causar temor, pero ese temor no debe de llevarnos a un lugar donde nos paralizamos.
sino que ese temor puede impulsarnos a hacer quizás algo que no habíamos pensado anteriormente, porque la necesidad no llamaba para eso. Y nos encontramos en un lugar donde tenemos que responder, y como le digo, si no nos frizamos, sino que miramos la mejor manera de llevar algo a cabo, es algo que el Señor nos puede llevar a muchas cosas aún más grandes. Una cosa en cuanto a ese punto, muchas veces hemos escuchado que quizás a veces queremos ver diferentes resultados, pero seguimos haciendo la misma cosa. Y al contrario, si hacemos algo diferente y nos salimos de esa área de confort, como mencionó Irving, entonces comenzamos a ver quizás cosas que él no quería enseñar, experiencias que él no quería llevar y bendiciones que él no quería dar. Y pasó por medio de una experiencia quizás no muy agradable, pero sabemos que son en esos momentos que Dios usa nuestra confianza en Él para Él poder hacer lo que Él quiere hacer y llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Yeah. Entonces, ¿cómo nos sacó de nuestra área de confort? Bueno, obviamente, ustedes, los que se unen a nosotros todos los domingos y se unen a nosotros en alabanza y adoración, por la cual le damos las gracias, porque tenemos una congregación que le encanta adorar al Señor, pero tuvimos que entonces ahora salir de nuestro lugar. Ya entonces se limitaron las reuniones, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Estuvimos en contacto con una de las iglesias locales que nos prestó su lugar completamente gratis. Quisieron bendecirnos porque ellos también estaban en la misma situación, nos estaban congregando, entonces mirando a ver la mejor manera, y ellos teniendo el equipo para hacerlo, nos prestaron ese equipo. Servimos la provisión de Dios también y la conexión que pudimos hacer, pero de todos modos tuvimos que aclimatizarnos a un ambiente completamente diferente. Ya no era el mismo lugar, los instrumentos cambiaron, estábamos en un ambiente completamente diferente, y para los que son, en inglés le decimos creatures of habit, como criaturas de hábito, que hacemos una manera, encontramos una manera de hacerlo y se nos hacen las cosas fácil. Cuando cambian a uno de esa rutina, a veces hay muchos ajustes y hay incomodidades. Bueno, el salir de nuestro lugar, entrar a otro lugar, a otro edificio, a otros equipos, fue también un poquito incómodo. ¿Y cómo lo hacemos entonces para no afectar la manera en que estamos dirigiendo? Porque en todo esto tenemos que tener en mente que lo que estamos haciendo es dirigiendo a una congregación hacia la presencia de Dios por medio de la alabanza y la adoración. It's not ¿cómo se dice? It's a performance. No es que estamos poniendo un show. No es un show, sino que estamos uniéndonos a ustedes. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no lo estamos mirando? Ahora estamos en un cuarto vacío, donde no hay nadie frente de nosotros, solamente una cámara, el sonidista, que de vez en cuando sí alza la mano y canta con nosotros, pero él debe de tener sus manos en los controles, ¿verdad? Pero aún así, ¿cómo nos ajustamos a eso? No sé, I don't know cómo tú lo viste. Sí, claro que para nosotros fue algo fuera de lo normal, cosa que no íbamos a hacer algo en sí diferente. Yo seguía tocando la batería, Irving seguía tocando la guitarra y cantando, pero ya que es un ambiente diferente, algo que no estamos acostumbrados, y ya con eso ya tenemos que ajustarnos, pensar, pero algo sí digo, que inmediatamente cuando pasó todo y Irving nos avisó de que hey, no va a haber culto el domingo, pero no vamos a parar de hacer algo, y buscamos la manera. Él buscó las conexiones, lo necesario, porque sí vimos la urgencia, la necesidad que la iglesia no pare. Y es algo que hemos mencionado vez tras vez durante las grabaciones y las prédicas, es que aunque pasó esto, nosotros supimos que había una urgencia, una importancia en que sigamos
ofreciendo nuestros talentos, y que la congregación pueda tener algo que le dé un sentir de normalidad, que ellos puedan ver los domingos caras familiares y que el culto siga dándose aún siendo de forma virtual. Y hablando de normalidad, que es una palabra que estamos escuchando muy a menudo, nos hizo enfrentarnos a la realidad de nuestra normalidad, en el sentido de que verdaderamente qué es lo que hacemos nosotros cuando dirigimos en cántico, en alabanza y adoración como grupo. Verdaderamente qué es lo que estamos haciendo, porque ahora no tenemos audiencia. Pensamos nosotros que no tenemos audiencia en lo que podemos ver con nuestros ojos en el momento, pero tuvimos que enfrentarnos a la realidad que, como lo decimos a menudo dentro del grupo, tenemos una audiencia de uno. Es decir, cuando se trata de la alabanza y la adoración, estamos reconociendo solamente a una persona. Lo hacemos en grupo y en comunidad. Y aunque esa comunidad no estaba ahí en el momento, tuvimos que posicionarnos en un momento quizás futuro, porque sabíamos que era una grabación y estábamos cantando, estábamos tocando nuestros instrumentos, estábamos adorando al Señor y lo queríamos hacer y lo hacíamos de una manera genuina, aunque esa grabación no iba, quizás aunque no fuera a pasar de ese lugar, porque queremos siempre ser los primeros en dar. Entonces, primero, tuvimos que asegurar de que nuestra participación fuera genuina, pero segundo, tuvimos que posicionarnos en una manera como futura, sabiendo que aunque la audiencia no estaba en el momento, no la audiencia, sino la congregación no estaba en el momento, pero en un futuro sí lo iba a estar. Entonces nosotros tuvimos que posicionarnos quizás en la sala de alguien, en la cocina de alguien, en el cuarto de alguien, mentalmente sabiendo que en un dado momento esa persona se iba a unir con nosotros para ofrecer esa ofrenda unida. Y a veces eso puede como que también si uno no se pone en ese lugar, en esa posición, puede confundirle, en el sentido de que nos recuerda, ok, estamos haciéndolo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la audiencia, para que otros respondan o que nos digan, buen hecho, buen trabajo, tocaron bien o cantaron bien, o verdaderamente lo estamos haciendo para alabar y adorar a Dios y que otros se unan a nosotros. Entonces esa mentalidad, sabiendo que en un dado momento alguien se iba a unir con nosotros, aunque no estaban presentes, fue un ajuste. No, y con eso también vino, diría, una presión, creo que positiva, siendo que nosotros estamos acostumbrados semana tras semana ensayar, ir el domingo, tocar, cantar, elevar las alabanzas como hacemos, pero como todo músico sabe, todo cantante sabe que hay momentos donde algo falla, hay una nota que no sale bien, una alabanza que quizá se equivoque un poco, pero sabiendo, como dijo Irving, que esto iba a ser algo que no va a ser un domingo y nos vamos a la casa y si pasó algo todo el mundo se olvida y next Sunday venimos otra vez y lo hacemos de nuevo. Ya esto queda para un futuro y quisiéramos, como hacemos siempre, no es cosa que siempre lo que hacemos nosotros lo queremos hacer con excelencia, por eso ensayamos, nos preparamos, pero aún ahora en estos momentos, sabiendo que iba a ser algo que iba a tener un poco más de alcance y no estaba limitado por un tiempo específico, sino que iba en el futuro también ser de bendición, nos preparamos mentalmente, espiritualmente, para que pueda ser así. Y con el formato que tuvimos, que aún tenemos en grabar, con la parte que nosotros que nos corresponde a nosotros musicalmente, no queremos un feel grabado, sino que queremos un feel en vivo. Cuando uno está participando, se le hace más fácil, para mí anyways,
yo lo veía más fácil el involucrar la participación si alguien que estaba mirando pensaba que estábamos haciendo algo en el mismo momento, que estábamos haciendo algo juntos. Entonces, como en cualquier evento en vivo, entonces, ¿cómo grabamos para que ese feel de en vivo se pudiera transmitir? O sea, no algo como más estructurado, más, no sé cómo la mejor manera de expresarlo, pero fue otro reto para nosotros, el de dar un solo corte y correr con el devocional en vez de estar grabando y cortando. No, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, porque no estábamos buscando en sí perfección, lo que queríamos era comunicar algo genuino. Entonces ese feel también hubo su reto. Otra cosa que vimos, hablando de comunicar una experiencia futura, yo sabía que aunque grabamos el jueves, el domingo, yo iba también a participar con mi familia. Entonces nos tocaba el domingo conscientemente hacer la conciencia de que yo no estaba mirando una grabación para criticarla. Obviamente yo me estaba mirando en el video, estoy seguro que Alex lo miró de la misma manera. A ver si se me falló una nota, que a mí siempre se me escapan. Sino que estaba conscientemente diciendo, yo ahora voy a participar con todos los que también a esta hora se están uniendo a nosotros. Y era la motivación que le daba a mi familia también. O sea, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar como si estuviésemos en la congregación. Entonces yo con esa mentalidad, o nosotros con esa mentalidad del jueves, ya grabábamos para el domingo, sabiendo que, bueno, el domingo yo también iba a ser parte de la audiencia, o de la congregación. Que algo que normalmente no podemos hacer, por la posición que tenemos. Yo los domingos estoy atrás de la batería, Irving detrás del micrófono y la guitarra, y esta situación nos dio la oportunidad, aunque es viéndonos a nosotros mismos, que tenemos que sacar eso de la mente, pero pudimos tener la experiencia de adorar y alabar entre familia, algo que quizás no tenemos la oportunidad de hacer frecuentemente. Y fue algo, por lo menos para mí, I was very blessed by it. Hubieron momentos hasta de lágrimas en nuestra sala, participando en algo que quizás para nosotros es ya más común. ¿Cuántas cosas hemos visto en todos estos cambios? Una de las cosas que no quiero, aunque sé que estamos cortos de tiempo, pero una de las cosas que queremos resaltar es la manera como otras personas también viendo la necesidad, comenzando con los integrantes, cuando comunicamos los cambios, no hubo ningún tipo de quejas, sino que todos estuvieron dispuestos a hacer lo que se tenía que hacer para acomodar una transición que no se viera que no se viera el efecto. Pero también, así que quiero también públicamente agradecer al grupo, se lo he hecho a ellos, pero quiero agradecer al grupo por sus esfuerzos y por su disposición en todo esto. Y hemos visto también como muchas personas que también se han agregado al grupo, o quizás han tomado una función quizás un poquito diferente, como Alessa, que nos haya ayudado tremendamente, y creo que tenemos hasta videos de ella manejando todos los controles en una iglesia completamente nuevo para ella, pero ella manejando los controles para nosotros tener las proyecciones que necesitábamos, la letra, etcétera. Jocelyn, que también se añadió al grupo durante este tiempo, y ella también nos dijo, cuando me necesiten, para lo que me necesiten, ahí estoy. Arlene, que aunque quizás ustedes no la vean, pero nos ha ayudado tremendamente con todo lo que es la página, y ayudar a que ustedes en casa pudieran tener también visualizar o poder tener acceso a todos los videos que estábamos grabando. Caleb, Adriana, que ayudaron también, y también para muchos que lo conocen, Jonathan, que fue tremenda bendición en todo este proceso. Nos
él fue el que nos prestó la iglesia, nos ayudó con la grabación, nos ayudó también a transicionar otra vez, ya a regresar a casa. Tantas personas que vieron la necesidad y estuvieron dispuestos y dijeron que sí, que es otra de las cosas que vemos en momentos difíciles de reto, como hay que aceptar el reto y si hay una necesidad, acudir al llamado. Amén. Y bueno, hablando de eso mismo, viendo aún en medio de momentos difíciles, reconociendo la necesidad, la importancia, en este caso del ministerio de alabanza y de adoración, uno de los momentos quizás más difíciles durante el tiempo de coronavirus y nosotros teniendo que grabar, que pasó fue la partida de mi abuelo, Camilo. Y fue una semana donde pasó y sabíamos que teníamos que seguir adelante con la grabación y para grabar y la preparación de esa semana, aunque fue un poco difícil, siempre nos recordamos de la importancia de lo que hacemos. Y algo que tuvimos de ejemplo de nuestro abuelo Camilo fue que aún en medio de las circunstancias difíciles, me acuerdo una imagen bien hermosa que tengo de él, fue que unos años atrás, cuando falleció mi abuela, en medio de la ceremonia del funeral, nosotros cantando coritos y himnos, cuando uno miraba y escuchaba, la voz más alta que se escuchaba era la de él, alabando, cantando y claro, con las maracas en las manos, que sabemos que se encuentra ahora en el cielo tocando en el grupo sus maracas, pero algo que nos enseñó como familia, y eso que venimos de una familia de muchos músicos, cantantes, quienes participan de la adoración y la alabanza, fue que reconocemos la importancia de alabar y bendecir y adorar a Dios aún en medio de los momentos difíciles, y creo que fue algo que nos motivó, nos empujó durante este tiempo, que sé que muchas familias, muchos miembros de la iglesia, muchas personas que se sintonizaron que quizás no son parte de la iglesia, pero necesitaban algo, un ánimo, una motivación, y creo que Dios pudo usarnos durante este tiempo para ayudar y ser de bendición, y a la vez nosotros fuimos bendecidos durante todo esto también. Algo que durante la preparación y que hemos mencionado antes fue que en la Biblia encontramos muchos momentos donde antes de una batalla o entrando a una batalla, Dios utilizó mucho a los músicos, los cantantes, para que vayan en la procesión adelante dirigiendo, y Dios hacía milagros, ganaba la batalla, pero nos da la importancia para reconocer que lo que hacemos nosotros no es simplemente tocar un instrumento, cantar una canción, es ayudando en las vidas de los que están participando, o sea, físicamente en la congregación, o en este caso virtualmente los que nos estaban mirando por las grabaciones. Yeah. Tantas cosas que hemos aprendido. Las limitaciones no deben de estancarnos, y creo que fue uno de los puntos donde comenzamos. Cómo mantener esa motion, esa consistencia, ese movimiento hacia adelante, ese impulso, a pesar de los obstáculos que nos enfrentemos. Cuando tenemos esa disposición de seguir hacia adelante, el Señor va a bendecir, el Señor va a proveer como lo ha hecho. Me acuerdo, y no me acuerdo en el momento quién fue la persona de donde escuché este dicho, pero un predicador que dijo que Dios no puede conducir un carro estancado. Y que muchas veces queremos dirección en nuestra vida, pero hay que tomar acción, hay que movernos para que entonces Él pueda conducirnos. Y pueda entonces seguir abriendo puertas, y es lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta el momento, y confiamos que lo seguirá haciendo. Así que y para mencionar también unas cuantas bendiciones que hemos recibido recientemente, ya en la transición a
reunirnos físicamente. Dios nos ha bendecido con una consola nueva de sonido, de manera que en un tiempo en el futuro le compartiremos el testimonio completo de cómo pasó y cómo Dios obró. Una cámara nueva para poder proyectar los servicios, cosas que cuando paramos y miramos y reconocemos que aún en medio de todo esto comenzamos a ver las bendiciones, ver lo que Dios hizo y pudo hacer a través de estos momentos. Aún en la preparación para otra vez regresar a casa, por un buen rato nos estuvo acostumbrando a un formato, porque sabíamos, él sabía que, bueno, ya íbamos a ver en el futuro, ellos iban a tener que tener 2 cultos, van a tener que tener un cierto tipo de estructura para poder tener éxito en eso. Entonces ya nos estaba preparando, bueno, tenemos una hora exacta, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Eliminar lo otro, tenemos que entonces poder concentrar, y ya nos estaba preparando aún para eso. Así que sabemos que Dios nos seguirá preparando para cosas más grandes, pero hay que seguir hacia adelante, que veremos. Recuerdo también que a nuestra hermana Patricia, que es de una grande bendición para nuestra congregación, no solamente en la enseñanza, porque para nosotros es tremenda maestra, conocedora de la palabra de Dios, pero también en muchas ocasiones nos ha ministrado, nos ha predicado, una mujer multifacética. Y gloria a Dios que, como ya vamos a estar escuchando, tiene una persona por ahí que ha sido de tremenda bendición en la vida de ella, con un arte, unas habilidades que hasta yo mismo desconocía, pero las voy descubriendo. Ve cómo Dios nos va dejando saber de las personas que tienen unas cualidades tremendas para que sigan siendo utilizadas en la obra del Señor. Así es que yo recuerdo que la hermana Patricia se me acerca y me dice: pastor, ¿y ahora qué de la escuela bíblica? ¿Cómo le hacemos? Recuerdo que yo le dije, bueno, yo conozco que está el Zoom, no conozco bien perfectamente cómo funciona, pero yo sé que funciona. Pero sabe que tu esposo, Marcial, él sabe mucho de lo que es audio y proyección de luces, de cámara. Pregúntale cómo funciona eso, a ver si das las clases por esa vía. Así es que ella mejor que yo les contará de esa famosa aventura que hoy se ha convertido en un medio de enseñanza fenomenal, que no solamente en nuestra congregación sale de esas paredes, sale de este estado, sale de esta nación a alcanzar vidas que en otros países están siendo alimentadas, esas vidas, por medio de estas enseñanzas. Bueno, Marcel, nos llegó el momento de contar y de compartir con otros la experiencia que hemos tenido acerca de estos 3 meses, porque esta semana cumplimos ya 3 meses de haber comenzado a grabar. Sí, han sido 3 meses que han salido retos, han salido muchas cosas que nos han venido así a nuestras vidas. Yo digo que las cosas que vienen siempre vienen de parte de Dios, y sabemos que Él es el que tiene el control de las cosas. Vino esta famosa pandemia, este famoso coronavirus, ¿verdad?, que nos puso en una cuarentena. En una cuarentena. Y que además pensaba, yo no sé usted, pero yo por lo menos pensaba en unas vacaciones familiares. Y yo decía, bueno, vamos a tener un ratito de olvidarnos de trabajo, de estudio, de clase. Íbamos a arreglar la casa, las paredes, a pintar, y Dios cambió los planes. Sí, porque llamó el pastor. Y el pastor me dice: Patricia, hay 2 opciones, por Zoom o grabar. Así que me puso una responsabilidad. Y la verdad es que soy una persona que no le digo que no al servicio de la obra de Dios. Así que eso fue tremendo reto.
Sí, Yo eso- lo que hice fue, perdón, ¿acuerda el video que grabé? Yo vine y me grabé una clase para ver cómo hacía, porque yo soy totalmente, era aclarado, completamente ignorante de estas cosas. Marcial, usted sí tiene mucho más experiencia. Sí, vino en un momento en que vi a Patricia muy preocupada cómo iba a hacer su clase. La vi haciendo un video ahí que no voy a comentar cómo era el video, ¿verdad? Pero sí, entonces me entró eso que, bueno, la verdad es que para eso Dios nos ha unido, nos tiene juntos, somos una sola carne, queremos agradarle a Él, queremos servirle a Él, queremos pasar estas situaciones juntos, porque sabemos que cuando estamos juntos y con la mano de Dios, las cosas van a ser mejor. Y en el caso mío tengo más conocimiento de ella, de lo que son las computadoras, las redes sociales, el video, el sonido, Sin la embargo, luz. luchamos con la luz. Exactamente, sí, con la luz fue bastante complicado al principio porque, bueno, estábamos muy contentos porque hicimos la primera clase, pero aquella clase estaba Oscura. oscura completamente, Sí. y se veía, pero no era algo que se veía bien. Entonces viene el reto, ¿ok? Hay que hacerlo, esto es para el Señor, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo con ganas, ¿verdad? Para que la gente pueda disfrutarlo, para que la gente se pueda edificar, porque yo creo que este estudio de los profetas menores en esta época, para mí ha sido un impacto muy grande, porque vemos las verdades que Dios nos dice de mucho antes. Sí, porque no es solo la producción, sino que había que estudiar, y hay que estudiar la clase. Y y hay que envolverse, y yo tengo que estar poniendo atención y leyendo el versículo Y y manteniendo el escuchando a la PowerPoint. maestra y el PowerPoint, y tenemos unos alumnos increíbles que son nuestras mascotas. Tenemos 3 mascotas que, para la gloria de Dios, ellas llegaban, se echaban en su camita y se quedaban aquí con nosotros. A veces usted oyó uno que otro ladrido de alguno de ellos, pero bueno, la gloria es para Dios que pudimos lograrlo, ¿verdad? Y que seguimos adelante. fue un trabajo donde se involucró el esfuerzo. La primera grabación, déjeme decirle que fueron varios ensayos. Y como llevaba una semana atrasada, ¿se acuerda? Tuvimos que hacer 2 clases en una sola grabación. Melissa, la hija de nosotros, nos estaba ayudando. Así que era Melissa, Marcial y yo. Uno con la tableta, otro con el PowerPoint y yo con la expresión de la clase. Y falta alguien muy importante, el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos da esa convicción de que podemos hacerlo, de que podemos lograrlo, no lo hubiéramos hecho. Porque entran conflictos. Yo lo quiero así, yo lo quiero así. No, así tiene que hacerse así. No, tiene que hacerse así. Ok, entonces es una hora de video, pero realmente la preparación de algo así lleva tiempo. No es sentarse aquí en la cámara y hablar, no. Lleva tiempo estudiar la clase, Y para meterse con el Señor. Y para mí era muy nuevo, porque recuerde que yo tengo casi 30 años de enseñar. Y es la primera vez que no estoy frente a un grupo de personas. Era Marcial, mis 3 perros y las primeras que la hija de nosotros también estuvo. Entonces, mantener usted el ánimo era entre ensayo y ensayo, porque acuérdese que comenzábamos y parábamos porque había un error y había que volver a comenzar otra vez. Se desarrolló algo muy bonito, y creo que es la parte, Marcial, que tenemos que compartir con la gente, cómo ese trabajo en equipo de nosotros nos ha llevado usted a compartir lo que yo hago y yo a compartir lo que él hace, creando una condición donde la crisis del coronavirus y la cuarentena fue totalmente secundaria.
fue de mucho ánimo, porque el yo poderme involucrar en algo que no conocía y en la comodidad de que fuera Marcial el que me la enseñara, pero además usted involucrarse y ver las clases mucho más de cerca. Sí, definitivamente cuando uno se mete a las cosas de Dios, hay que empaparse de las cosas de Dios. Hay que sumergirse, como dice un versículo, sumergirse en las aguas del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos entender que realmente la palabra que se da, sabemos que no regresa atrás vacía. Y se lo dije a Patricia, es una semilla. Y si una semilla se planta, en algún momento va a germinar, en algún momento va a llegar su temporada, sea invierno, verano, otoño o primavera. En algún momento esa semilla va a producir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sembrarlo. Si no vemos el fruto ahora, en algún momento habrá fruto, porque la palabra de Dios dice que su palabra no regresa vacía. Y esa es la esperanza, y eso es en lo que nos motiva a trabajar, a hacer las cosas. ¿Para qué? Para el Señor. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios, para la iglesia, para aquellos que no han creído, que vengan, que vean un programa y que crean. Y así seguimos adelante, poco a poco. Sí, y lo que uno piensa que es una crisis se convierte en una oportunidad. Por eso es que hemos querido con este testimonio agradecer yo a Marcial, también la confianza de mis pastores al dejarme participar y ser parte de este momento, pero también el hecho de que nosotros podamos ver de primera mano el impacto que esa palabra produjo en nosotros, cómo nos mantuvo el ánimo, cómo nos dio una luz, cómo nos dio un movimiento, nos dio un porqué en ese momento. Ya lo que era como art closet o limpiar la casa se cambió, y por algo donde vemos y sentimos el producto de eso, donde uno se siente animado, con ganas de hacer más, de servir más. Así que por eso hemos querido en este día pararnos frente a ustedes, agradecerles, porque mi clase era a veces la comenzaba con 3 personas. A veces tuve unas muy grandes, pero no pasaban de 10, 12 personas. Y hoy estamos teniendo 70 visitas. En algunas 78, 40, 60. Y bueno, se está sembrando la semilla. Sí, eso es lo que importa. Porque lo que uno quiere es también que otros les sientan lo que uno está experimentando. La esperanza, la fe, el ánimo, el poder ver cosas que uno no sabía hacer, cómo se fueron tomando forma, porque aún lo que usted sabía tuvo que perfeccionarlo. Sí, no, yo trabajé en televisión hace mucho tiempo y tuve que refrescar mi memoria, sí, ¿verdad? Para recordarme de las cosas, cómo se hacen las ediciones, los micrófonos, la luz. O sea, es un trabajo, no es fácil, es un trabajo que se puede hacer, pero sí se necesita tener por lo menos la intuición de cómo son las cosas, porque muchas veces grabábamos y llevábamos 40 minutos y Patricia metía la pata en un versículo o en algo, no, hay que empezar de nuevo. Le decía, no, se puede editar, pero ella no entendía qué era editarlo. Entonces, no, hagámoslo otra vez de nuevo. Ok, había que hacerlo de nuevo, pero ya con el tiempo, el pasar de los días, de hacerlo más constante, ya uno va perfeccionando, ya ella va entendiendo qué es la edición, cómo se hace. Es más fácil poderlo hacer y desarrollar para que ustedes puedan disfrutarlo. Y una de las cosas que me alentó muchísimo en participar como maestra
era lo que decía la primera clase, cómo los profetas menores eran personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos oscuros, en momentos de crisis. Cuando yo empiezo a leer estas partes y ver en qué estábamos, porque acuérdese que ahorita todo está más tranquilo, por lo menos la gente ha perdido tanto el temor, pero al comienzo había mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a pasar? Entonces ver esto, y además agregaba la clase cómo el pasado era un anticipo del presente y del futuro. Yo decía, de verdad que el Espíritu Santo se está involucrando y se involucró desde hace tiempos preparándonos para oír esa palabra de ánimo, de guianza y de revelación, porque nos cae justo en el momento. Recuerde que la cuarentena nosotros comenzamos el 22 de marzo, es el primer domingo que se cierra la iglesia. Así que prácticamente que las clases iban junto con ese tema. De hecho, yo en muchas de las clases, sobre todo las 3 primeras, si no mal recuerdo, les hago ver cómo el libro, el cual me sirve de guía para dar la clase, había sido editado hacía más de un año. Correcto, eran una edición que era más de hace un año y que en el momento en que nosotros comenzamos a desarrollar estos temas, nos damos cuenta realmente que es una palabra para estos días, una enseñanza para los días que estamos viviendo. Entonces vemos la mano de Dios a través de su Espíritu Santo obrando, trayendo esas cosas a nuestras vidas en estos momentos de angustia para muchas personas y de incertidumbre, incertidumbre, y nos da una luz de que Dios tiene el control de las cosas, de que Dios tiene la solución de las cosas, que Dios permite las cosas. ¿Por qué? Por un motivo, porque tiene un propósito de que su pueblo tenga fe, de que su pueblo crezca, de que le crea a Él, de que Él es Dios todopoderoso y que nos va a guardar y vamos a seguir adelante de la mano de Dios. Amén. Amén. Así que muchas gracias a ustedes que han estado alentándonos con sus visitas a la clase. A Dios, que no me ha dejado ni nos ha dejado solos. Amén. No solamente en darme el material, sino en ver los efectos del material en nosotros. A Marcial, que se ha entusiasmado en la producción. Así que nada, sigan orando por nosotros y que el Señor siga haciendo lo que Él quiera hacer con nuestras vidas. Amén, amén. Amén. Así que les pedimos que nos tengan en sus oraciones, a nosotros, a la iglesia, a los pastores, a los líderes de esta iglesia, que esa es la iglesia a la cual servimos localmente y que estamos para crecer y para ayudar. Así es que el Señor les bendiga y que sigamos adelante. Gracias. Así es que yo de mi parte agradezco a todos los que han estado bien involucrados durante esta cuarentena, durante esta pandemia, tanto en enseñanza como en la alabanza y la adoración, como en la proyección, en la producción de todo esto. Pero sobre todo eso le damos la gracia al todopoderoso Dios, que es el que maneja nuestros asuntos. En una ocasión dijo una persona: tú pones tus asuntos en las manos de Dios y Dios pone su mano en todos tus asuntos. Y yo creo que es verdadero, que así es. Y como Dios ha venido arreglando todo en una forma tan y tan especial, que hemos sido bendecidos grandemente. Así es que la gloria, la honra, la alabanza, la adoración se la damos al todopoderoso Dios, a nuestro Padre Celestial, quien nos ha unido, ha unido un grupo tremendo. Y de hecho no solamente a nosotros, los que estamos involucrados en esto, yo animo y motivo
Y también le hago un reto a aquellos que todavía no se han involucrado, que no están envueltos todavía, ya que hemos regresado a nuestro templo, que vengan, se involucren en cualquier cosa. Diga, ¿qué tú quieres, Señor, de mí que yo haga? Y Dios le va a mostrar lo que Él quiere que usted haga. Así es que en lo adelante vamos a estar observando testimonios tremendos de muchas personas que han estado involucradas en que todo esto sea una posibilidad. Y vamos a estar observando y escuchando de personas que trabajan detrás del telón, cómo Dios les ha bendecido y cómo les ha usado en una forma maravillosa y poderosa. Así es que te invitamos a que sigas escuchando más testimonios de los demás que vendrán detrás de nosotros y cosas poderosas que Dios seguirá haciendo, no solamente que está haciendo, sino que continuará haciendo. Gracias por tenernos ahí con ustedes. Que la paz de nuestro todopoderoso Dios sea con cada uno de ustedes y será hasta pronto.